buenos días, Dios te bendiga, o tal vez es buenas tardes, buenas noches, dependiendo el horario que escuches y puedas ver este video. Quería compartir con vos una pequeña porción de la palabra que me llevó a la vida de Zaqueo. En este tiempo que nos toca vivir, de estar en casa, de estar guardados, cuán importante es que Jesús esté en casa, como le sucedió a Zaqueo, ¿no? La importancia de que el Señor Jesús le diga que era necesario que él vaya a su casa. Si querés recordar conmigo la historia, Zaqueo era una persona, jefe de publicanos, recaudador de impuestos, y no solamente eso, sino que era una persona que no vivía bien, era una persona que sacaba tajada y ventaja de su trabajo y de lo que hacía, pero en su infinita fidelidad el Señor genera en él un hambre, una pasión por querer verlo, por querer ver al Maestro, a pesar de su condición deshonesta en la cual vivía y practicaba por tanto tiempo esto. Él comenzó a tener esa necesidad de querer ver a Jesús. Entonces se enteró de que Jesús iba pasando por Jericó y tomó la decisión de ir a buscarlo, de ir a verlo, de ir a escucharlo. Cuando el primer obstáculo que se encontró fue que había una gran multitud y que él era una persona muy bajita, Zaqueo, conocemos la historia, y se sube a un árbol para poder verlo de alguna manera mejor y escuchar y saciar lo que estaba ya plantado en su corazón, que era escuchar al Maestro. Dice que Jesús levanta sus ojos y le dice: Zaqueo, desciende, es necesario que yo pose en tu casa. Qué maravilloso es que el Señor, a pesar de lo que encuentra en el corazón, a pesar de lo que ve en el corazón, puede aún profundizar su mirada y ver más allá de lo que mostramos o de lo que vivimos o lo que practicamos, ¿no es cierto? Qué maravilloso que el Señor se acerque a nuestros hogares a pesar de lo desordenado, y lo vacío y lo confundido que muchas veces podemos estar viviendo o estar pensando. Él viene, y cuando Él viene, la palabra nos enseña que produce gozo, el gozo de la salvación. Y quiero compartir, y si tenés una Biblia ahí, me querés acompañar, en Lucas 19 dice: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos, y era rico en todo lo que tenía, por lo que había él recaudado, por lo que él podía tener sus ganancias de su manera deshonesta de vivir. Dice el versículo 3, procuraba ver quién era Jesús. Él lo había escuchado, pero me impacta esto, él quería verlo, él quería sentir quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y el versículo 4 dice, y corriendo adelante subió a un árbol sicómoro para poder verle, porque habría de pasar por allí. Él preparó el encuentro, él generó poder estar lo más cerca posible del Maestro. Y esto me impacta. El versículo 5 dice, cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Cuando el Señor entra a nuestro hogar, a nuestra intimidad, a nuestras casas, todo es cambiado, todo es transformado, y así fue con la vida de Zaqueo. El Señor no solamente entró y vino a traer gozo, porque lo dice el versículo 6, dice entonces, Él descendió a prisa y le recibió gozoso. Que el Señor te encuentre y nos encuentre con gozo en este tiempo que nos toca estar en casa, estar guardados, que Él no le va a espantar lo que pueda llegar a encontrar o ver. Es necesario que Él pose en nuestro hogar para que todo sea transformado. No te preocupes en cómo agradarle, sino preocúpate para que Él esté cercano, que Él esté en tu hogar y que reine en tu hogar, y tu atmósfera va a ser transformada. Dice el versículo 7, al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador, porque ya habíamos conversado sobre esto de que él era recaudador de impuestos, era jefe de publicanos, y no estaba bien visto en la ciudad. Pero el Señor dice en el versículo 8, entonces que Zaqueo, puesto en pie, le dijo al Señor, he aquí, Señor, la multitud de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. No hubo necesidad de que el Señor le marcara los errores o los pecados que él había cometido. Cuando el Señor entra en tu hogar, todo es ordenado, todo es transformado, la atmósfera de tu casa cambia, sin necesidad de que Él señale siempre los errores, ¿no? O las faltas. Siempre lo digo y lo sostengo, una frase tan hermosa que aprendí hace mucho tiempo: Dios mira las veces que te levantás y no las que te caes. Y así creo que fue con Zaqueo. Él tenía un listado de errores seguramente para derramar delante del Maestro, y el Señor le dijo en el versículo 9:
Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Tremendo, tremendo cuando Jesús transforma un corazón y cuando ya lo querés arreglar y no encontrás maneras de estar agradecido de ese gozo, de esa llenura que le provocó en el corazón de Zaqueo y que nos provoca actualmente el Señor cuando viene a nuestro corazón, a nuestras casas. Me impactaba entender y aprender que Zaqueo significa puro. Ese es el significado del nombre Zaqueo. Digo, Señor, qué sentido del humor que tienes, porque lejos de ser eso, de la manera que él vivía antes de ese encuentro con Jesús. Así que esta mañana te dejo este sentir, que puedas leer junto conmigo y meditar en lo que Zaqueo tenía en su corazón y que podamos sentirnos a gusto cuando el Señor entra en nuestros hogares, que Él no viene a señalar, Él no viene a condenar, Él no viene a ponerte penitencias, Él viene a salvar lo que se había perdido, a rescatar lo que no estaba. Me impacta ver cuando dice, no fue salvo por querer devolver o restituir el mal que había hecho, sino por abrir el corazón a Jesús. Eso fue lo que lo salvó a Zaqueo. Así que te animo y te invito que puedas estar meditando en esto, en que cuando Él entra a tu casa, a pesar de lo que pueda haber, no se espanta. Él es lleno de gracia y de misericordia y de perdón, y viene a llenarte y a salvarte y a recuperar lo que estaba perdido, porque es hallado, y eso produce fiestas en los cielos. Así que si hay áreas en tu vida que todavía el Señor no ha posado, no has sentido y experimentado el gozo de su salvación, te animo que lo puedas estar haciendo esta semana. Son tiempos donde podemos estar muy cercano al Señor. Arregla tus cuentas, mantén tus cuentas cortas con Él. Permite que Él, como Zaqueo, entre y recorra todo tu ser, y te vas a sorprender, pero no por lo que Él puede sacar de vos, o tal vez sí, te vas a sorprender de la obra maravillosa que Él puede hacer en tu corazón y en mi corazón. Dios te bendiga, espero que haya sido de vida como lo fue para mí. Recordarme la historia de Zaqueo fue sorprendente, y descubrir que su significado del nombre Zaqueo quiere decir puro. El Señor puede hacer una persona pura, nueva, íntegra, como lo ha hecho con Zaqueo, lo puede hacer con nuestras vidas. Dios te bendiga.